Muy buenas, bienvenidos al canal Toque Ingeniería en Pantalla. Hoy abordaremos lo que es el tema del héroe anónimo de la planta química, más conocido como el divisor. El principio del divisor sería lo opuesto a lo que es un mezclador, es decir, toma una única corriente de entrada y distribuye su caudal en dos corrientes de salida. En este caso se debe cumplir la constante de conservación, tanto la temperatura, la presión y la composición se deben mantener milimétricamente idénticas a la corriente de entrada. Un ejemplo de un divisor en la vida cotidiana que podemos ver es cuando se está regando el césped de un jardín o de una cancha de fútbol. Es esta típica unión que se coloca que tiene forma de Y o T, con lo cual se logra abarcar mayor área de regadío en este caso. Otro ejemplo un poco más rebuscado es cuando entramos a una cafetería o un bar y una pareja, por ejemplo, y piden dos expresos o dos cafés. Pues ¿cómo sabemos que los cafés van a tener la misma composición y van a estar a la misma temperatura? Porque si sirves, pones uno primero y luego al rato pones otro, pues no estarán a la misma temperatura. Pues el camarero coloca un dispositivo en la boca de la cafetera similar al de la imagen siguiente que tiene doble boquilla. Así sirve los cafés a la misma vez. Pues como es el principio del divisor, mantiene la constante conservación. En este caso, tanto la composición del café, que es un 90% agua, un 10% sólido del café, se mantiene igual para ambos vasos, al igual que el- la temperatura de estos cafés. Existen tres arquitecturas físicas para tres necesidades operativas. En este caso está la bifurcación en T o Y, que es como la más vistosa, es pues, económica, es un caudal constante y tiene un diseño de tubería simple. Se aplica para divisiones más directas donde no se requiere un control milimétrico continuo. Ahora, en cuanto al divisor de reflujo, se mantiene una precisión dinámica y un mecanismo muy especializado. Este es el ejemplo que se instala en la cima de columna de destilación, así se devuelve la fracción exacta de líquido, lo que es conocido como el reflujo a la columna, y se extrae el resto como producto, conocido como el destilado. Otra arquitectura es el manifold o distribuidor. En este caso eso consiste en un tubo principal de diámetro mayor con docenas de salidas de menor diámetro. Se aplica en distribución centralizada de fluidos de servicio operativo a múltiples equipos. La anatomía de una estación de visión perfecta. Encontramos la configuración basada dinámicamente en fracción de flujo y no en caudal rígido, el uso de válvulas inteligentes aguas abajo para así forzar el comportamiento del fluido y además la arquitectura de las tuberías que es estrictamente simétrica para garantizar un equilibrio natural de la fricción. Este es un caso más específico. Y más adelante, pues por supuesto, tenemos asumir que con los sistemas de control se pierde o hay una caída de presión. En el primer caso, el uso de modelo de fracción de flujo que evita errores fatales en la simulación. Existen dos métodos, método rígido y método dinámico. En el rígido, el caudal se establece un caudal fijo, ya sea en kilogramos hora, litros por minuto, en una de las salidas del divisor, pero hay un riesgo fatal. Si el caudal de entrada al divisor es menor que el caudal que se exige a la salida, pues existe un error matemático irreal. Con lo cual, para arreglar este error, se debe establecer o asignar un porcentaje exacto del total a una ruta. En este caso, cuando existan fluctuaciones operativas dentro de la planta química, el equipo se ajustará proporcionalmente. La ley del mínimo esfuerzo. Podemos ver que el comportamiento de los fluidos casi siempre es de ir de una zona de mayor presión a una zona de menor presión, con lo cual encontramos el divisor con dos salidas, una de ellas va a un tanque de alta presión y otro a una zona de presión atmosférica, pues el camino preferente de nuestra corriente irá hacia la presión atmosférica. ¿Cuál es la solución? Pues colocar válvulas
de control mecánicas aguas abajo. Así se fuerza artificialmente la fracción de flujo calculada en el simulador. Aquí vemos el caso más específico, que sería la simetría estricta. Si tenemos en cuenta dos intercambiadores de calor, por ejemplo, estos deben tener un diseño simétrico para así evitar descompensaciones debido al balance o a la pérdida de energía mecánica. Es decir, si el diseño no es simétrico, tanto la longitud, ya sea por la longitud de la tubería, el número de codos o el número de válvulas, la pérdida de energía mecánica no será igual para ambas rutas, con lo cual influirá en el caudal distribuido. El tema de la pérdida de presión o el costo operativo que se mide en cada presión en la división en T o Y, la conservación de la energía es prácticamente ideal. Se mide de un 0,5 psi. En el manifold sí que puede haber una desviación del flujo entre un 2 y un 5% entre todas sus salidas, y en la válvula de control es donde más se penaliza esta caída de presión. En cuanto a precisión del equipo físico, destacan gigantes industriales. En este caso, las empresas como Swagelok y Parker Hannifin reinan fabricando las uniones metálicas más resistentes del mundo. Así se garantiza que el fluido jamás escape bajo presiones extremas. En cuanto a la instalación de la válvula inteligente que mantienen el control, se destacan las empresas como Emerson y Flowserve. ¿Por qué se conoce al divisor como el héroe anónimo de la planta química? En este caso, en este caso, una vez se obtiene una corriente de producto y queremos devolver una corriente de recirculación a nuestro reactor para así aprovechar los reactivos que no han reaccionado por completo, dentro de esta corriente se pueden encontrar, por ejemplo, gases inertes. Estos gases inertes se pueden ir acumulando poco a poco en los reactores hasta aumentar la presión de manera bastante monstruosa, con lo cual podría llevar a un accidente químico bastante importante. ¿Cómo se arregla esto? Pues en la industria se utiliza o se suele sangrar, el término sangrar, que sirve para ir purgando entre un 1 y un 10% de la corriente a recircular. Una vez volvemos a nuestro entorno de simulación, abrimos el programa, le damos a crear nuevo. Al darle a crear nuevo, entramos en el entorno del programa, le damos a Next, introducimos nuestros componentes, vamos a utilizar agua, etanol, vamos a Next. El paquete termodinámico a elegir, vamos a utilizar en este caso NRTL, más adelante veremos cómo se debe elegir un paquete termodinámico adecuado. Luego fijamos nuestro sistema de unidades. Ahora debemos definir nuestra corriente de entrada al distribuidor. Arrastramos la corriente de materia, la definimos cambiándole el nombre, vamos a ponerle mezcla. Ahora, para definir la corriente podemos hacerlo ya sea con temperatura y presión, donde solo definimos la temperatura y la presión, además de caudal, por supuesto, a que deseamos trabajar, y la composición. O podemos pasar a definir presión y entalpía, presión y entropía, presión y la fracción de vapor, y la temperatura y la fracción de vapor. En este caso lo dejamos así, temperatura 25 grados y la presión a 1 bar. Y el caudal lo dejamos tal cual y nos aparece por defecto. Vamos a modificar la composición de la corriente, pero porque deseamos, pero por defecto ya nos pone un 50% de agua, un 50% de etanol. 0,7. Acá. Se nos define nuestra corriente, vemos que se pone en azul y pasamos a definir nuestro divisor. En este caso vamos a mixers y splitter. Aquí tenemos el mezclador que lo vimos en el vídeo anterior,
Y aquí tenemos el divisor. Solo existe un divisor. Lo arrastramos. Como podemos ver, nuestro divisor, cuando arrastramos un equipo muchas veces de WSIM, este prácticamente o ya se une a alguna corriente creada o varias corrientes creadas, o a veces creas, como hemos visto, sus propias corrientes, en este caso de salida. En caso de que no deseamos crear nuevas corrientes o que deseamos crear otra corriente más o deseamos unir una corriente distinta, pues desde aquí podemos unir corrientes ya existentes y podemos cambiar la corriente que deseamos. Si no, podemos desconectar y así quitamos una de las corrientes o crear una nueva. Ahora vamos a cambiarle el nombre a las corrientes. Una vez cambiadas el nombre de las corrientes, tenemos una de recirculación y otra llamada purga. Vamos a establecer el cambio de radio, string speed ratio. Pues aquí ponemos que la corriente número 1 con de recirculación, como hemos visto, suele ser entre un 1 y un 10% lo que se purga. Pues aquí podemos arrastrar, vamos a decir un 90%, pero si queremos ser más específicos, podemos escribir directamente y así la corriente se ajusta, ¿vale? Ya tenemos nuestro resultado. Ahora, para ver mejor los resultados, podemos venir a esta herramienta, insertar, Master Property Table, damos doble clic. Aquí elegimos las propiedades que queremos ver y primeramente debemos elegir las corrientes de las cuales queremos ver sus propiedades. Vamos a verlo de todas. Elegimos temperatura, presión y caudal máximo. Y también vemos la composición. En este caso podemos filtrar y vamos a ver molar fraction. Aquí elegimos lo que es molar fraction mixto del agua y molar fraction mezcla del etanol. En este caso elegimos mezcla. Yo prefiero elegir mezcla si quiero conocer lo que hay en la corriente, a independencia del estado de la misma. Sí, porque puede ser que la corriente esté ya sea en líquido y vapor. Si está en líquido vapor, pues es mejor elegir como mezcla. Le damos a cerrar y ya se nos crea nuestra tabla donde podemos ver los resultados directamente. Ahora vemos cómo tenemos nuestra corriente de entrada 3240 kilogramos hora y nuestra corriente de salida de purga es un 10%. Tenemos nuestra corriente de entrada, mezcla, y nuestra corriente de salida, purga un 10% y recirculación un 90%. Aquí podemos ver que si cambiamos lo que es nuestra corriente de mezcla, ponemos 2000, se va ajustando a la proporción. Pues aquí un 10% de 2000 son 200 kilogramos hora y vemos cómo se mantiene o se aplica el principio de constante conservación. La temperatura, la presión y la composición serán la misma para todos, pero sí que cambia la distribución de nuestro caudal. Este sería el método dinámico. ¿Qué pasaría si elegimos el método rígido, que nos da la opción? Aquí definimos lo que sería nuestro caudal y, por ejemplo, la corriente 1, que sería la de recirculación, lo podemos cambiar. Podemos fijar un caudal de 1500. Así, siempre quiero tener 1500. Pues nada, si queremos tener 1500, ya lo tenemos así. Y incluso podemos aumentar, por ejemplo. Nos viene 2500, siempre vamos a tener 1500. Ahora, en caso de que nos venga una fluctuación que en este caso sea menor de lo esperado y sea 1400, ¿qué ocurre? Pues que salte un error. Aquí vemos cómo están las corrientes en color rojo, al igual que el divisor, busca hay un error matemático. No podemos tener nuestra corriente de entrada menor a lo que le estamos exigiendo. Por lo tanto, aquí es preferible utilizar utilizar el método dinámico, que es basado en la proporción.
un 10% y le damos a sobre. Pues de esta forma llegamos al final del vídeo. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, espero poder compartirla y espero poder respondérsela. Así que nos veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta luego.